En RCR presentamos Hablemos de Políticas Públicas. Entrevistas, comentarios y el análisis especializado sobre los diseños, gestión y la evaluación de las políticas públicas en el país. Con la conducción de Gustavo Nakamura. Hablemos de Políticas Públicas. Y conversamos con el especialista en temas de educación y un gran amigo, el señor Paul Neira, para hablar un poquito de la coyuntura en materia educativa. Paul, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Un gusto la invitación y agradecido por poder tener este espacio contigo y conversar estos temas. Muchas gracias, muchas gracias. Te he visto en varios eventos, sé que estás muy activo en el tema educativo, es tu área, es nuestra área primogénita, bueno, es mi área también, pero ya me dedico a otros temas también en el ámbito político y en otros temas, pero tú como especialista, una de las cosas que más discutieron aquí y el día lunes que entrevisté a Omar Neira y se ha conseguido es retirar facultativamente la mascarilla a los niños, entiendo yo, o a todos los estudiantes en las escuelas. Cuéntanos un poquito esta medida desde el punto de vista pedagógico, porque muchos creen que solamente es un tema sanitario, y creo que ese es el error. Hay que verlo desde su integralidad, y creo que hay un tema muy importante desde el punto de vista de los aprendizajes, el tema emocional. Sí, tienes mucha razón. Yo solo quisiera hacer acotar un poquito antes de entrar a esa parte más pedagógica, más educativa del tema de la mascarilla, y es que es un hecho no menor el que ha sucedido en estos días a partir de un movimiento ciudadano del cual formo parte. Omar, digamos, también forma parte de un grupo de padres de familia que hemos estado involucrados mucho en el tema. Hemos logrado efectivamente a partir de un conjunto de acciones y un conjunto de evidencia científica poder sostener la importancia de la decisión de que ya las mascarillas puedan ser de uso facultativo, digamos, es decir, ha cambiado la condición de obligatoria a uso de decisión, y hay que puntualizar aquí esto, Gustavo, que nos estamos refiriendo a que la decisión del uso de la mascarilla es una decisión irrestricta del padre de familia con su hijo. Los padres de familia tenemos que hablar con nuestros hijos, explicarles esta nueva norma y, digamos, en un diálogo abierto, sincero, digamos, de relación padre-hijo, digamos, conversar con ellos, explicarle que las condiciones epidemiológicas, todas las condiciones que hoy en día están alrededor de la cuarta ola que estamos viviendo en nuestro país, no, científicamente hablando, no tienen ningún asidero de poder usar una mascarilla, e invitarlos en el diálogo a que ellos tomen una decisión sobre si es que quieren o no hacer uso de la mascarilla. Yo he conversado preliminarmente con mis hijos y ellos están súper contentos, digamos, no sabes la alegría que han tenido del hecho simplemente de tener la posibilidad de quitarse, de poder experimentar el colegio sin esta barrera, digamos, que ellos han experimentado estos últimos meses. Y ahí paso al tema pedagógico, y hay un conjunto de elementos que configuran de alguna manera una situación habilitante. O sea, en el Perú, en la ciencia educativa, digamos, hay un conjunto de elementos que son habilitantes para el desarrollo de condiciones adecuadas de educación, otros lo llaman educabilidad, que son condiciones además fundamentales sobre las cuales se construye todo el edificio de la calidad de la educación escolar. Uno de ellos, evidentemente, que es lo que salta a la vista, es el tema de la infraestructura, ¿de acuerdo? Pero hay un conjunto de elementos que a partir de la pandemia se han convertido, han sacado, digamos, la cabeza, si quieres, y han comenzado a mostrar su lado más necesario, más urgente y más fundamental en el tema educativo. Uno de ellos tiene que ver con el tema de las relaciones, del encuentro, de la capacidad de la interacción entre el docente y el estudiante. Entonces, que además esto se engloba en un concepto un poco más grande que se llama las habilidades socioemocionales, y la investigación cada vez más prueba
de que los estudiantes que mejor capacidad tienen en el manejo de habilidades socioemocionales son aquellos estudiantes que son capaces de enfrentar la vida, tanto en el momento en el que están como en la vida futura, con mayor capacidad, con mayor fuerza, con mayor capacidad de enfrentar problemas y salir adelante, ¿no? Entonces, el tener una mascarilla va en contra justamente del desarrollo más profundo de estas habilidades socioemocionales. ¿Por qué? Vamos a pasar por la parte más neurológica, Gustavo. Ya sabemos, por la ciencia de la neurociencia, de que hay un conjunto de neuronas en nuestro cerebro que se llaman neuronas espejo, que son las neuronas que nos permiten a nosotros como seres humanos hacer un conjunto enorme, pero fundamental, de mecanismos de relacionamiento con la realidad. Voy a mencionar algunos nada más. Por ejemplo, la capacidad de la empatía, que es la capacidad de entender al otro, de poder amar correctamente, porque te entiendo, me pongo en tus zapatos, que es la empatía, que es una base de una relación duradera, de una relación en que los sentimientos sean estables, que es lo que necesitamos como seres humanos, se construye a partir de las neuronas espejo. Segundo lugar, ¿por qué es que la mascarilla tiene una limitación para poder operar y hacer funcionar adecuadamente en las neuronas espejo? Porque no somos capaces de leer las emociones ni las expresiones que el conjunto de nuestro rostro es capaz de demostrar cuando combinas la gesticulación de los ojos, de las cejas, del movimiento de la nariz y de la boca, y los gestos que haces alrededor de la boca. Recordemos además de que para poder mover los labios, ya sea para hablar o para comer, más o menos se articulan entre 45 y 55 músculos que tienen que moverse para poder funcionar y expresar emociones. Una mascarilla puesta delante de eso significa entonces una mitigación significativa y muy fuerte para que en un contexto educativo los estudiantes, que son los sujetos del aprendizaje, las personas que aprenden, no puedan leer realmente la realidad que está pasando al frente de ellos. Y ya se ha hecho experimentos a partir de, con uso de tecnología y con uso de mascarilla, que prueba de que las neuronas espejo no se activan con la misma velocidad, con la misma rapidez y con la misma profundidad en el cerebro cuando tenemos al frente nuestro, en nuestra interacción en un salón de clases, a una persona que tiene la mascarilla cubriéndole la nariz y gran parte del rostro. Entonces, una primera razón científica, neurológica y además pedagógica, que el hecho de no tener mascarillas el día de hoy, o que sea facultativo, que me parece que es un primer gran paso, es un hito enorme, digamos, en el proceso de volver a una nueva etapa de este sistema educativo que estamos experimentando en nuestro país, producto del regreso a la pandemia, Gustavo. Es interesante lo que mencionas, Paul, porque has dado una explicación técnica, científica, pedagógica, psicológica, neurológica, todas las lógicas posibles, porque no había lógica lo que estaba pasando en nuestro país. No había lógica porque el mundo volvió a la normalidad hace un año o más de un año, y todos se han vuelto a contagiar. Sé que ha sido doloroso. El COVID los primeros 6 meses mató mucha gente en el mundo. Muchos tenemos amigos o familiares o amigos cercanos o del barrio que han fallecido por el COVID seguramente, pero la vida continúa, ¿no? Y la evidencia científica demostraba que los niños pasaba esta situación. Yo particularmente he vivido esa experiencia con mis hijos, y yo digo, ¿no? Mis hijos tuvimos la suerte de estar hace un tiempo fuera del Perú, y ellos en otro país estaban sin mascarilla. Se sentían libres, felices, el rostro les cambió, o sea, volvieron a sonreír. O sea, eso hay que entenderlo, y no es que queramos que todos se contagien y somos unos irresponsables, pero creo que ya pasó una etapa. El Perú ya estamos en una endemia, en la 4ª ola está bajando muchísimo, y creo que ya deberíamos empezar a reactivar no solamente la economía, que eso ya se reactivó hace mucho tiempo, sino ya en pensar cómo vamos a recuperar esta gran brecha que los aprendizajes y la formación que ha pasado en las escuelas. Y ahí sí quería preguntarte, ¿no?
¿por dónde crees que van a ir? Porque, ok, nos quitamos la mascarilla, avanzamos poco a poco, ¿y cuáles son las políticas públicas que hay que implementar en educación para recuperar, si es posible recuperar, estos 2 años donde las escuelas estuvieron cerradas? Porque hay que ser francos, ¿no? Muy pocas escuelas tuvieron educación virtual adecuada. Yo creo que llegaremos al 3 o el 5%, no lo sé, del país. El resto sabemos que no lo ha sido. Entonces, ¿qué hacemos, Paul? Mira, yo estoy sumamente preocupado por la situación. O sea, hay unos hitos importantes. Hemos regresado a clases a partir de marzo de este año, que ha sido una lucha, y tú has sido testigo además del proceso que se ha tenido que construir para que se tome la decisión, digamos, del regreso a clases de manera presencial. Pero hay que analizar ese regreso, y ese regreso ha tenido una serie de problemas, pero además una serie de decisiones estructurales que han sido mal planteadas, digamos, ¿no? Se ha asumido muy fácilmente que lo que se tenía que hacer era abrir simplemente los salones de clase, y iba a suceder, digamos, que el regreso a clases iba a ser una cosa sin problemas, y eso sabemos que no es así, porque además muy adentrado, digamos, el primer semestre que ha culminado en julio de este año, hemos visto cómo grandes porcentajes, sobre todo en ámbitos rurales, no han regresado a clases en marzo, no han regresado a clases en abril, comenzado a regresar a clases a partir de mayo, junio, y eso tiene una afectación, porque no ha habido una preparación correcta por decisiones de política de administraciones anteriores en el marco del gobierno del presidente Castillo, que han sido pésimas, nefastas, totalmente en contra de la razón de ser del sistema educativo. El segundo error, creo yo, que ha sucedido es que se ha asumido, digamos, de que bastaba solo con prender el carro, y ese prendido de carro, el carro iba a funcionar como funcionaba en el 2019, y eso de nuevo es un error, porque el mundo cambió, el Perú cambió, los padres de familia cambiaron, los estudiantes cambiaron, los docentes han cambiado, la realidad ha mutado. Y prender el auto, digamos, no basta solamente para poder enfrentar la crisis del sistema educativo, que producto de la pandemia y de la crisis que hemos vivido de salud y social, lo que ha demostrado es la profunda fragilidad del sistema para enfrentar situaciones adversas, la profunda fragilidad de los resultados del sistema educativo, porque ya tenemos un primer vistazo, digamos, que ha salido en esta evaluación que hizo la Oficina de Medición de la Calidad de la Educación del Ministerio de Educación, que es este estudio que llaman evaluación de aprendizaje virtual, porque solo ha podido ser aplicada a aquellos que han declarado que tenían acceso a Internet. Y esto, lo que se ha demostrado, digamos, es la caída profunda en términos no porcentuales, ¿correcto?, sino en términos de la escala que usa la evaluación censal para medir los aprendizajes. Antes de la pandemia, en segundo grado de secundaria, que es donde tenemos más información, y hay que preguntarse por qué solo tenemos información de segundo grado de secundaria. Yo tengo alguna hipótesis sobre el tema, pero antes estábamos en 613, fluctuando entre 608 y 613 como punto de corte para decir que tú eres capaz o competente para poder leer y entender lo que lees, o hacer un ejercicio matemático. Ahora estamos en 584, 586, hemos caído 16 puntos, que eso no son, ojo, no se entienda mal, no son puntos porcentuales, son puntos de corte, que es más grave aún. Entonces, la narrativa que nos ha demostrado con evidencia econométrica el Banco Mundial, diciendo de que en América Latina se estaba calculando que la caída de los aprendizajes, que antes estaban alrededor de los 50%, es decir, la mitad de la población no entendía lo que leía a la edad de 10 años, hoy en día, con esta evidencia que ha salido del mismo ministerio, podemos decir a rajatabla de que el 80% de los estudiantes en estos países están en riesgo de no entender lo que leen a la edad de los 10 años, y ojo, 2-3 años más que segundo grado de secundaria, tenemos la evidencia clara de que hemos perdido mucho. Entonces,
la fragilidad institucional tiene un correlato en la capacidad del sistema de poder construir aprendizajes que sean duraderos y que no necesiten permanentemente la presencia de un docente para poder sostenerse en el tiempo. Esa debilidad, que es la más grave para mí, es la que se ha manifestado a partir del sistema, y cuando yo veo las decisiones de política, el despliegue de acciones del Estado organizado a través de su gobierno, no veo que estamos teniendo esta conciencia, y no veo tampoco acciones concretas que permitan construir una base que nos ayude a enfrentar este problema. Estamos asumiendo que hay que darle educación a las personas. Eso no es suficiente ya. Hay que construir un sistema ahora, y es la oportunidad que tenemos, que se construya sobre la base de darle aprendizajes para toda la vida. Y eso no se está cumpliendo. Y esa es mi preocupación, Gustavo. No, muchísimas gracias, Paul. Interesante tu reflexión y todo lo que nos estás diciendo. Bueno, veremos qué se da. No sabemos. Tenemos un ministro de Educación y un equipo débil, porque eso hay que decirlo. Hace poco estuvimos el lunes entrevistando a una persona del CIMA y también la situación es complicada en el magisterio. Vivimos tiempos complejos, yo creo, tiempos muy complejos donde la convulsión se está dando y se está gritando, pero el análisis que has hecho es muy interesante, el argumento técnico irrealista, yo diría, irrealista de la situación de nuestros niños y adolescentes en las escuelas, porque ellos no son el futuro, ellos son la realidad del país, no son el futuro, son el ahora en realidad. Nosotros ya somos parte del pasado, yo diría. Yo creo que hay que entenderlo así, porque si no, la verdad estamos locos, porque por eso los países del primer mundo, como le llaman, del primer mundo, Alemania, España, Finlandia y otros, están pidiendo que vayan a vivir a sus países, porque necesitan vida. Nosotros tenemos la vida aquí. Esos niños y esos adolescentes son vidas, seres humanos que necesitan que nosotros construyamos un país estable para que ellos puedan vivir. Y lamentablemente los que están en el cargo, sean los que sea el puesto que sea, aquí ya no hay izquierda o derecha, aquí simplemente es el ser humano. Y la verdad que ha sido interesante cómo lo has abordado, Paul, y te agradezco el tiempo. Y bueno, te invitamos en otro momento para seguir analizando un poquito más de la educación de nuestro querido Perú. Un fuerte abrazo, Paul. Hemos presentado Hablemos de Políticas Públicas. Nos reencontramos en nuestra próxima edición.